Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con la bendición para ustedes y para cada una de sus familias en este día. Como siempre, en la presencia del Señor, como siempre, alimentando nuestra esperanza, como siempre, acogiéndonos y siendo muy responsables con este tiempo que vivimos, con estos picos tan altos de este virus en tantas partes del mundo, entre ellas hoy pues Colombia, en la que encomendamos a todas estas personas, a todos los conocidos. Un modo muy especial quiero poner pues al padre Guillermo Casalín, a la hija de la señora, Teo, en fin, a todas las personas que se han encomendado en nuestras oraciones, que el Señor pase su mano sanadora y a nosotros pues que nos ayude a ir pasando este momento. Esto irá pasando, lo bueno pasa y lo malo pasa, todo esto tiene su tiempo, ¿no? Hoy hay una semilla agustiniana, porque hoy tenemos un día bien especial. Celebramos la conversión de San Agustín. Creo que es uno de los grandes de la iglesia, junto con San Pablo, de los que se celebra la conversión. Se celebra la conversión de Pablo, igual como será de significativa por la vida de San Agustín, que también se celebra la conversión, la iglesia celebra la conversión de San Agustín también. Y es un personaje más allá de, digamos, de su importancia teológica, filosófica, en muchas áreas del saber del derecho, dentro de la misma música, dentro de la semiología. Es un hombre que ha marcado, no sin razón, eh, tiene un título de maestro de Occidente, o sea, un hombre que marcó el occidente cristiano en muchos escenarios del saber, no solamente en el escenario religioso, sino en el escenario de la cultura, en el escenario de la lingüística, en el escenario del pensamiento en general. Entonces que es un hombre que dejó unas bases muy bien sentadas sobre muchos escenarios que ya muy posteriormente se desarrollaron en el tema de la yoidad de Descartes y todos estos. Entonces encontramos un hombre que por su gran calidad humana, por su gran calidad de inteligencia, un hombre, sí, un hombre efectivamente muy inteligente, es un hombre reconocido. Pero hay un aspecto que de pronto vale la pena que consideremos hoy. Es el de la conversión. Bueno, ¿qué se entiende por conversión? Yo creo que la vida nos pone en unos itinerarios de construcción de proyecto de vida que están muy tocados por las motivaciones propias y por las del entorno en el que uno crece y por las expectativas y por las posibilidades que se desarrollan y por el modo de ser que tenemos y por el modo de afrontar la vida que construimos. O sea, muchos escenarios construyen la vida de las personas, ¿no? Y cuando hablamos de conversión hablamos como de una etapa de regreso, como de una etapa de regreso o como de una revisión concienzuda, una revisión consciente, una revisión en lo profundo de las estructuras del corazón, en los que sentimos de que de pronto el proyecto de vida que hemos venido construyendo en algún punto de su trayecto nos hace repensarlo. Un poco esa experiencia de la parábola del Padre Misericordioso, a la que conocemos como la del Hijo Pródigo, que después de andar pródigo de la casa del Padre, de la autoridad del Padre, del amor del Padre, de muchos escenarios que lo habían constituido en lo que era, nos dice que recapacitó, entró en sí mismo y se dijo: iré a la casa de mi padre. De hecho, en el cristianismo se habla de un regreso porque tenemos ya la casa del Padre como experiencia fundante, ¿no? Entonces esto es bien interesante, muy interesante porque esta conversión va haciendo parte
de un itinerario, digámoslo así, en Agustín, gradual de conversiones. Agustín vive, según el padre Keller, un artículo muy interesante, las conversiones de San Agustín. Agustín vive varias conversiones y Agustín nunca deja de ser un ser humano que se piensa en una perspectiva de conversión permanente, en una perspectiva de transformación, de itinerante, de caminante, de aquel que se va haciendo camino, ¿no? Entonces Agustín siempre lo encontramos ahí, ¿no? Y encontramos pues a Agustín con todo el equipaje que le proviene de familia, su carga genética, y el entorno en que le toca vivir. Pues estamos en el entorno de la Roma, de la Roma decadente, digámoslo así, pero en los escenarios más florecientes, en ese tiempo de África del Norte, tocados un poco por Cartago, que era, digamos así, como la segunda ciudad de Roma, y donde Agustín tiene la posibilidad de hacerse a oportunidades con Romaniano y con muchos que le colaboraron, además de ese influjo de pronto de su padre, que como todo padre que reconozcamos, que dice que quería que su hijo fuera alguien en la vida, pues Agustín comienza un ascenso, y teniendo en cuenta esa inteligencia, esa brillantez que mental, y esa capacidad que tenía, pues entonces Agustín se construye un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida donde en el entorno donde él vive, pues algunas circunstancias de pronto vale la pena resaltar, por ejemplo, en ese proceso. Un proceso, digamos, su parte emocional, sexual, pues está marcada, obviamente, en un escenario, digamos, un poco disoluto, un poco hedonista, un poco de vivencia desordenada y responsable muchas veces del placer y todo esto. Ojo, no estamos hablando de un hombre malo, que a veces hablamos de que el paso de la conversión de Agustín pasó de ser malo a ser bueno, no. Agustín era un buen ser humano, un hijo de su tiempo, un hombre con una actitud y con unas características vitales, y de personalidad, de impulso, de inquietud, de ser un buscador, de no conformarse con lo que tenía de inmediato, de realizaciones, de proyectos. Encontramos un Agustín que tiene un equipaje muy fuerte. Y también era un hombre buscador, era un hombre que donde le proponían las verdades, allá las buscaba. Entonces, de ahí todas sus vivencias obedecían a los tiempos que vivía y a las motivaciones que estaban, y las vivió seguramente con mucha sinceridad, buscando ser feliz, ¿no? Agustín busca también un escenario de ascenso, de un ascenso social impresionante. Agustín escala en el ascenso social y en el ascenso intelectual de la mano, y llega a construirse como el orador del emperador, como alguien con un reconocimiento intelectual en esa antigüedad clásica, donde era y se constituía también en una autoridad, un hombre exquisito en la retórica, en el buen hablar, un hombre con una capacidad de lectura de la realidad, un hombre con una capacidad de introspección, que luego en agustiniano pues va a ser lo que tenemos como la interioridad, ¿no? Como la capacidad de escudriñarse a sí mismo, de adentrarse a sí mismo en todos esos vericuetos y laberintos de la vida, del corazón, ¿no? Entonces todo esto que está allí hace parte de ese equipaje donde hoy hablamos de la conversión de Agustín al Señor, no porque no lo conocía, porque Agustín mismo reconoce en las confesiones que él bebió desde el seno materno, desde su madre, Mónica, una mujer que influyó notoriamente en el itinerario de conversión de Agustín. De ella bebió el nombre de Jesús, solamente que, hombre, los escenarios académicos en los que Agustín se desarrolla, pues se encontraba que las muestras de cristianismo y la profesionalidad y el nivel académico de los que representaban, pues eran bastante deficientes. Entonces,
decía que era una cuestión para él, pues, de muy poco sabor, obviamente, porque él no conocía y no había comprometido su existencia en el proyecto Jesús. Criticaba un cristianismo poco culto, un cristianismo poco ilustrado, con muy pocos elementos, pero obviamente se sabía, Agustín reconoce en esas confesiones, el Agustín que él narra de ese tiempo, que era un Agustín pues, que estaba en búsqueda y que el cristianismo no le sabía, ¿no? Entonces Agustín escala intelectualmente, escala socialmente. Agustín vive todos los escenarios que queramos. Y en ese escenario Agustín se le plantea ese convertirse, digamos que esas conversiones que dice el padre Keller en la primera es con la lectura del Hortensio, donde él comienza a ver la vida de una manera más trascendente, una búsqueda de la verdad, de las cosas más esenciales, de las cosas más necesarias, y luego posteriormente, pues muchos de los escritos que Agustín tiene, hablan de ese proceso de reencontrarse en lo que esencialmente es él, en su corazón, y de ser capaz de revisar de una manera consciente, libre y contundente lo que es su vida, y de saber describir ese movimiento interior del corazón, ese movimiento interior de los sentimientos y de los afectos y de qué sentía y cómo lo sentía. Tengamos en cuenta que es el Agustín ya de casi 60 años el que está narrando el que había acontecido hace 30 años, pero lo describe con la fuerza de la inquietud del corazón de un hombre que tendríamos que decir, como hoy lo podríamos decir, que tenía absolutamente todo, material, intelectual, social y culturalmente, para no quejarse absolutamente de nada y sentirse muy contento, con reconocimientos, en fin. Sin embargo, ese proyecto ese gran proyecto de Roma que construía un tipo de hombre, que construía un tipo de felicidad, fue el que, digamos que decepcionó a Agustín completamente. Es decir, este proyecto, frente a él, hoy traigo la pregunta y traigo a la memoria, de feliz memoria, y ya hoy que nos acompaña desde la casa del Padre, al Padre Jaime Valdivia Pinel, un hombre en el que admiré y respeté y quise mucho, mi maestro de novicios, y con el que di los primeros pinitos del estudio de la antropología agustiniana. Él se preguntaba, o más bien ponía en labios de Agustín una pregunta que desarrolla él en muchos de sus cursos de antropología. Agustín se preguntaba si existía un modo de ser hombre diferente al que proponía el Imperio Romano. Y Agustín descubría que teniendo muchas cosas se sentía vacío. Descubría que su corazón estaba confundido y que a pesar de muchas de las cosas que tenía, no estaba teniendo dirección, no estaba viviendo el sentido profundo de la existencia, hasta que se encuentra en ese jardín de Milán que nos dice, ese encuentro, que es el que relata un poco el punto culmen de Agustín, donde dice, bueno, ya no puedo vivir en esa carta de Romanos, no comilonas, no borracheras, ya un depurar muchas de las cosas que se habían vivido y saber que su vida, que su corazón, que su mente estaba reclamando un cambio profundo. ¿Por qué si tengo todo no soy feliz? ¿Por qué con la fama que he construido aún como orador del emperador no soy feliz? ¿Por qué no soy feliz aún en medio de estos reconocimientos oficiales? Y no era feliz simplemente porque su corazón no se sentía satisfecho, porque no había calmado y no había saciado esa hambre y esa sed interior del corazón, que era la que de pronto le podía dar un sentido de fortaleza de todo lo que estaba viviendo.
es hasta que se encuentra en la experiencia con Cristo y muy iluminado por San Pablo seguramente, donde Agustín encuentra esa paz interior, esa fuerza interior que le permite integrar todo lo que ha venido aprendiendo desde el proyecto de Dios y desde ahí hacer unas propuestas tan interesantes, por ejemplo, como la ciudad de Dios. O sea, un hombre que en la antigüedad, conocedor del Imperio Romano, conocedor de los grupos religiosos no cristianos del tiempo, conocedor del movimiento cultural e intelectual, romano, latino, griego, un hombre conocedor de eso, se va preguntando y va teniendo la certeza que desde la vida cristiana se puede proponer la ciudad de Dios, porque fuimos hechos por Él. Y Agustín va a decir que nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. Agustín dice que la conversión no es simplemente un arrepentimiento así que me pasó y que ya pasó, no. La conversión es un camino de la vida en el que de la mano del Señor vamos siendo cada vez más claros y Agustín se descubre ya esclarecido en su corazón y puede vivir entonces todo lo que tiene y todo lo que ha hecho hasta el momento y lo puede enfocar precisamente en un proyecto de sentido y de sentido de vida profundo. Por eso hoy le pedimos pues al Señor que nos ayude a pensarnos en la clave de la conversión personal, familiar, de pareja, de comunidad. Esta es la conversión. Decir, bueno, tenemos que revisar cómo decía Agustín, con una introspección acompañada del Espíritu Santo, eso que venimos viviendo, y hacernos una cantidad de preguntas en torno a lo que tenemos. Yo a veces, con los muchachos, a veces cuando conversamos, una pregunta que me surge a mí, porque los veo muy vacíos de cosas y como y como muy permanentemente en crisis, yo les digo, ¿y usted por qué cree que no es feliz, hombre? Si tenés una cantidad de cosas para hacer, lo que es lo que hace que no seas feliz. Y efectivamente es no tener una dirección desde dentro. Uno puede tener muchas cosas y estar vacío. O uno puede no tener muchas cosas y tener muchas fuentes de enriquecimiento interior, psicológico y espiritual que le permiten vivir con lo esencial de la vida en muchos escenarios que valen la pena. La conversión de Agustín es una conversión a Dios como principio, a Dios como aquel desde donde construyo la vida, a Cristo como el camino desde donde puedo construir un ser humano, un ser hombre, libre, solidario, capaz, tolerante, ¿no? Desde Él convertirnos. Convertirnos es asumir el reto de que desde el Señor podemos todos los días ser mejores seres humanos, mejores personas. Fíjense que yo hoy no he querido traer casi ningún texto en concreto de Agustín, pero hay uno que llamaría la atención porque habla de ese momento que describen las confesiones en que estaba en ese jardín, en un jardincito, ¿no? Entonces fíjense que lo que dice Agustín ahí es bien interesante. Dice él, miren, para compartir este texto para terminar, dice, mas yo, tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas, brotando dos ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. Agustín vivía un profundo encuentro allí, me salían las lágrimas, estaba sacando fuera. Y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije muchas cosas como estas. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado?
no te acuerdes más de nuestras maldades pasadas. Agustín está viviendo un revolcón interior muy fuerte. Me sentía un cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo diré mañana? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo diré mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas ahora mismo? Fíjense qué texto tan maravilloso. Es la pregunta del ser humano. Es la pregunta cuando nos miramos con una cierta impotencia del corazón y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir persistiendo en esta situación? ¿Hasta cuándo voy a continuar cerrándome a querer cambiar situaciones en mi vida? ¿Hasta cuándo voy a decir mañana, mañana? ¿Por qué no hoy mismo? Es lo que dice Agustín. Y continúa Agustín diciendo, mira, decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrición de mi corazón. Pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz como de niño o niña que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. Ese toma y lee es ve, aliméntate de mi palabra. Toma y lee, es lo que tenía él en su momento, era la escritura en sus manos, ¿no? De repente, dice Agustín, cambiando el semblante, me puse con toda la atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los niños acostumbraban cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído cosa jamás semejante. Y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, estaba en profundo dolor, en profunda contrición y profundas lágrimas, me levanté, interpretando eso que estaba pasando, este toma y lee, como una orden divina de que abriese el códice y que leyese el primer capítulo donde lo tomase. O sea, coger la Biblia, digamos así, abrirla y ver a qué lugar me lleva. Porque había oído decir, continúa Agustín, de Antonio, que advertido por la lectura del Evangelio, a la cual había llegado por casualidad, y tomando como dicho para sí lo que se leía, vete, vende todas las cosas que tiene, dale a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Se había a punto convertido a ti desde ese oráculo, desde esa palabra. Escuchó eso y eso le bastó para convertirse. Así que apresurado, fíjense qué interesante, así que apresurado volví al lugar donde estaba sentado Alipio y yo había dejado el códice del apóstol San Pablo. Me levanté de allí, lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que me vino a los ojos, que decía: no comilonas ni embriagueces, no en lechos y liviandades, no en contiendas y emulaciones, revístanse de nuestro Señor Jesucristo y no cuiden la carne con demasiados deseos. Fíjense el modo como lo escribe Agustín. Dice Agustín, no quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas y dudas. Un encuentro con la palabra que le esclareció el corazón de una manera profunda y seria. Después, dice Agustín, entramos a ver a mi madre, imagínense la alegría de Mónica, indicándoles y llena de gozo. Le contamos el modo como había sucedido y saltaba de alegría Mónica, una mamá que veía a su hijo que había reaccionado y cantaba de alegría y de victoria, por lo cual te bendecía a ti, ¿no? Miren, y terminamos entonces con esta invocación de Agustín en este día de la conversión. Pensemos en nuestra propia conversión. Miren, todos tenemos
muchas cosas que le pedimos a Dios que nos ayude a ir cambiando. Pidámosle que nos dé eso. Esta última parte del texto que le voy a citar es uno de los clásicos de Agustín y que seguramente nos servirá para hacernos lectura entre nosotros de ese deseo de conversión que cada uno tenemos. Miren lo que dice. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando, y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que si no estuviesen en ti, no serían ni existirían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera, exhalaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed, me tocaste y me abracé en tu paz. Qué buena reflexión esta que nos propone hoy Agustín. Pidámosle pues al Señor que, como Agustín, nos haga capaces de entrar al corazón y de saber revisar todos los días nuestra vida y en ella todos los días tratar de construir ese ser mejores seres humanos y por lo tanto mejores cristianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Un saludo a todos los que se han comunicado hoy con nosotros en La Semilla, a Rosalba, Villamil, a la patroncita, a Adolfo, a Leonardo Jiménez, a Lady de Bisbal, que espero pues que estén todos bien. Un saludo especial, si Dios quiere nos vemos en la tarde en la Santa Eucaristía. Yo espero que sí. Si Dios me permite llegar temprano de un compromiso que tengo ahora, estaremos a las 2 de la tarde hora de Colombia, 3 de la tarde hora de Pensilvania en la Santa Eucaristía. Un gran abrazo, Dios los bendiga, la Virgen los guarde. Para los hermanos agustinos, para la visora Mariana y para todos estos grupos que acompañan desde la espiritualidad agustiniano, feliz día de la conversión de nuestro Padre San Agustín.